Casi todos los días utilizo el transporte público, siento que he tenido mucha suerte, he escuchado a muchas personas contar cosas todas maniaconas, así que agradezco que no me ha pasado nada muy malo o raro, solo me han bajado medio lejos de mi parada, porque de la nada se retornan. También está la historia esa de cuando me estrellé con el tubo o cuando estuve esperando 40 minutos, y único camión que pasó no me dejó subir, que es algo que he visto seguido, o sea que no suben a la gente y no entiendo por qué, o sea la gente paga por subirse. Una vez estaban unos viejitos esperando y no los subió, no sé por qué, estaba casi vacío, me dio risa que una viejita le gritó al camionero "chinga tu madre" o algo así, jajaja, pero la entiendo porque si da coraje. Además esos viejitos caen bien, están tiernos, ya los había visto antes y una vez le ofrecieron unas frituras al camionero, no sé, tal vez no los subió porque pagan la mitad del boleto, lo que igual no me ayuda a entender por qué no los subió, pero pues cada quien. Desde hace tiempo tenía ganas de hacer historias de SAFs, y estoy muy feliz de que sí me dejaron unas. Muchas gracias, amiguitos. Un día todo jodido, yo andaba en el metro ahí bien alucin escuchando música, y de la nada se sube un viejo así todo decrépito, que parecía la vieja del Bob Esponja en ese capítulo donde venden chocolate, y que el metro avance y el viejo se estaba por caer y yo intenté ayudarlo, pero como que me vio mal, y me agarró súper fuerte y encabronado porque probablemente él pensó que intenté hacerle alguna mafufada, y como que 2 segundos después se dio cuenta que le intentaba ayudar, y como que no me dijo nada, y me dio unas palmadas en el brazo. Probablemente pensó que yo era gay. Un día cuando venía de regreso de la uni, ya cansada me subí al bus, todo tranqui al principio, hasta que paramos ya casi a punto de llegar a la ciudad donde vivo. Justamente en ese momento había una cola debido a una manifestación o huelga, la verdad ya no me acuerdo. El bus se estuvo así casi como 1 hora sin avanzar, y si avanzaba, eran unos pocos metros y luego se detenía, hasta que a quienes se le ocurrieron hacer la huelga pararon y dejaron pasar a los carros. De paso, ese día llovió, así que no solo llegué a mi casa tarde y harta, sino que también mojada. Estaba en el bus con mi ama ya que yo venía de la casa de una amiga, eran como las 8 de la noche, el bus estaba solo y solo quedábamos yo y mi mamá. Yo andaba medio dormida y en el viaje astral, además estaba en el puesto que da a la ventana. Mi mamá me dijo algo de la bajada, y una tienda, pero como estaba toda concentrada en mis pensamientos que no le di importancia. Luego de un rato mi mamá grita mi nombre, ella estaba en la puerta trasera del bus llamándome para bajarnos, yo me levanté del asiento y me fui con ella. Si no me hubiera llamado, quién sabe en dónde hubiera parado. Y bueno, eso es todo. Si también tienen una historia chistosona de transporte público, déjenla porque probablemente haga parte 2 o MG, espérenlo. Ya ahora así va y muchas gracias por sus historias. Wow, paciencia. Dios, dame fuerza, dame paciencia. En el nombre de Jesús de Nazaret.